Salmo número 1. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que la bendigas, Señor, nuestros corazones, Dios, que guíes a tu siervo santo. Te rogamos en la predicación de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a entenderla y a predicarla, Señor, y a que seas tú, Dios, el que nos hable en esta tarde, Señor, por los labios de tu siervo, Señor. Que nada salga de mi boca que no te agrade, Dios, te ruego, Señor, sino que sea tu palabra predicada en esta mañana, Señor, esta tarde, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo. Amén. La Escritura dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y el hermano nos hacía preguntas como: ¿qué quiere decir bienaventurado? ¿Verdad? Y hermano, dos veces bendecido, ¿verdad? Quiere decir la palabra, doblemente bendecido, nos enseñaba el hermano, o muy bendecido, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no ha andado con personas que le dan malos consejos, ¿verdad? Ese es un varón bienaventurado, y que no anduvo tampoco en camino de pecadores, y que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Silla de escarnecedores quiere decir las personas que se burlan de Dios, ¿verdad? Que no se sienta con las personas que se burlan de Dios, ¿verdad? Y el hermano, hablando de estas cosas, uno piensa, bueno, al menos yo pensaba, ¿le han dado un consejo de malos? Sí, ¿verdad? ¿He estado en camino de pecadores? Pues sí, ¿verdad? ¿Me he sentado con los que se burlan de Dios? Sí, sí ha sido, la verdad es que sí. Yo no sé usted, yo no sé si usted es de los que nunca se ha sentado con los que se burlan de Dios, o si no se ha sentado, o si no ha andado en camino de pecadores, o si no ha andado en consejos de malos. Pero yo sí, y creo que muchos de nosotros hemos andado por esos lugares que la Biblia dice que son bienaventurados los que no han andado ahí. Son doblemente felices, y la realidad, hermanos, es que la mayoría de nosotros hemos andado en malos caminos. Nos hemos sentado con los que se burlan de Dios y nos hemos reído hasta todavía de paso, ¿verdad? Nos hemos reído junto con ellos cuando se burlan de Dios, ¿verdad? Hemos andado en consejo de malos, o escuchando a personas que nos dan malos consejos, ¿verdad? Yo no creo, hermanos, que haya una sola persona en el mundo en estos días que no haya hecho lo que esta escritura dice, que no haya andado mal como algunos de nosotros anduvimos, ¿verdad? Y nos da el contraste, nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? Que se goza en lo que Dios ha puesto en su escritura, en lo que Dios manda en su palabra. Ahí está su gozo. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? La primera de Pedro 2 nos dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad que sí dice? Vamos a leerlo, hermano, vaya conmigo, no pierda aquí esta escritura, porque vamos a volver aquí a Salmos, ¿ok? Pero váyase a primera de Pedro 2:2. Está para adelante, ¿verdad? Le va a dar para adelante. Si llega Apocalipsis, ya se pasó. Ya se pasó. Primera de Pedro 2:2. Vamos a leer desde el 1 para que vean, para que entendamos un poquito más, ¿verdad? Lo que dice el Señor.
De hecho, el versículo anterior dice, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues, dice el apóstol Pedro, toda malicia, versículo 1 del capítulo 2 de primera de Pedro, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces nos dice el apóstol Pedro que deseemos la leche espiritual no adulterada, es la escritura, ¿verdad, hermanos? ¿Para qué? Para que crezcamos por ella para salvación, o sea, para que nos santifiquemos en ella, ¿verdad? Y dice algo después, si es que de verdad habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que si vas a leer la palabra, el hermano nos trajo eso, hay que aprender la palabra, hay que leer la escritura, hay que aprendernos los libros de la Biblia. Bueno, ¿cómo? Si no nos gusta, hermanos, si no nos ha gustado la benignidad del Señor, la bondad de nuestro Dios, pues no nos va a interesar tu palabra, ¿verdad? ¿A quién está diciendo esto? A los cristianos. Desear la leche espiritual, ¿no qué? No adulterada. La escritura no está adulterada. La escritura, hermanos, no se predica como cuando nos venden la leche con agua, ¿verdad? Antes le agarraban leche y le echaban mitad agua, mitad leche. Eso es lo que es leche adulterada. Así es cuando no nos predican la palabra de verdad, porque a veces queremos que la palabra nos la prediquen para que no nos ofenda. Algo está aquí haciendo mucho. Yo creo que es eso que está aquí. Como que, creo que es eso. Sí, era eso. Ok, y es que me distraen, ¿verdad? Esto está escrito para los cristianos, para los hijos de Dios, para aquellos que han sido salvados por la sangre del Cordero. Les dice, desead la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual, la palabra de Dios, no se debe predicar para caerle bien a las personas. A menos yo no trato de hacer eso, hermanos. Yo no trato lo hice en una ocasión, yo les he comentado, me invitaron a predicar para los jóvenes, y yo tenía tanto deseo de caerles bien, que dije puras tonterías, la verdad. Después que me fui, dije, ¿por qué hice eso? Y le pedí perdón a Dios, y le dije, Señor, si tú me vuelves a dar una oportunidad de predicarle a los jóvenes, no voy a hacer eso. Y sí me dio la oportunidad y prediqué la escritura, prediqué lo que dice. Nosotros tenemos que predicar lo que dice la escritura. No tenemos que predicar para caerle bien a las personas, ¿verdad que no? Eso no nos manda el Señor. Predíquenle para que les caigan bien y vengan a mí, ¿no? Dice, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación, para que por ella crezcas en santidad, para que te santifiques, ¿verdad? Para que vivas para mí, si es que de verdad has creído en Jesucristo, en otras palabras, si es que si de verdad aprecias lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho Dios por ti, hermanos? Todo, ¿verdad? Dio a su Hijo Jesucristo por ti. Y en el Salmo 1, hermanos, por eso me puso mucho a pensar, porque lo primero que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo anduve en consejo de malos, ¿verdad? Y yo anduve en camino de pecadores. Y no quiero que usted piense, ay, el hermano era un gángster. No. En una ocasión un joven, hermano, yo lo conozco hace muchos años. Y él, si usted lo conoció desde antes, ahorita no lo va a conocer de cómo era él antes. Antes usted lo miraba su camisa y su corbata y su pantalón, y él iba a la iglesia y predicaba, y muy buen joven. Pero de repente se dio el cambiazo ahora no voy a poner tatuajes con versículos, eso sí, pues son tatuajes santificados, ¿verdad? Y todo eso, y un día se para y empieza, no, hermanos, que yo... Quiso dar a entender como que él era un gángster. Y no es cierto. No es cierto. Era un joven cristiano, creció ahí con los hermanos y ahí andaba, no fue gángster nada. Pero muchas veces pensamos que porque no tenemos un testimonio muy impactante, la gente no va a creer en Jesucristo.
no es nuestro testimonio, hermanos. Porque la Escritura nos enseña algo. La prostituta que está ahí y viene a los pies de Cristo y es cambiada, es tan pecadora como la mujer que nunca fue prostituta. Esa es la verdad. El homosexual que Dios lo levanta de su homosexualismo es tan pecador como yo que no soy homosexual y nunca fui homosexual. Y somos iguales delante de Dios. Pero entonces le estoy diciendo esto para que usted diga, ay, el hermano era de lo peor. No, ¿verdad? Pero si era muy malo delante de Dios, ¿verdad? Y no le hace, si era de lo peor, está bien, no importa. Para algunos era de lo peor. ¿Verdad? Porque hay personas allá en mi rancho que cuando oyen, es pastor, dicen, Marcos, es pastor. ¿Verdad? No lo creen. ¿Verdad? Porque pues como lo conocían a uno, porque yo andaba ahí en sus mismos caminos. Yo andaba en camino de pecadores y consejos de malos y con los que se burlan de Dios, hermanos. Qué gran pecado burlarse de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al que se burle de Él? Que tiene cuidado con esas cosas. Y allá anduve yo, y a lo mejor algunos de ustedes también. Pero Dios dice en su palabra que el que es bienaventurado, el que es bendecido, es el que está gozoso o se deleita en su ley, en su palabra. Por eso queremos que leamos nuestras Biblias, ¿verdad, hermanos? Por eso queremos que nos aprendamos versículos de la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo los vamos a aprender? Pues leyendo, hermanos. Leyéndola y lo lee, 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 y lo lee. Lo que nosotros predicamos no es diferente a lo que predicó alguien más hace 2000 años o 3000. Y si es diferente, entonces es otro evangelio, ¿verdad? Estamos repitiendo lo mismo que está en la Escritura por miles de años, hermano. Solamente estamos trayendo el mensaje que Dios nos mandó que trajésemos a las personas. Nosotros no necesitamos meter caballos o motos a la iglesia o hacer tonterías de esas. Nosotros necesitamos como iglesia predicar el Evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? A veces nos peleamos por ahí en el trabajo, están el Trump, güey, que el Trump, y qué. Trump, hermano, Trump no es el Salvador. Hillary Clinton no es la salvadora. Dios es el Salvador, ¿verdad? Nuestras leyes no van a cambiar en este país. ¿Usted cree que porque entra un cristiano, si entra un cristiano a la Casa Blanca, ¿usted cree que lo van a dejar cambiar las leyes que tienen? ¿Sabe cómo van a cambiar las leyes que tienen? Cuando el corazón de los congresistas venga a los pies de Jesucristo. Cuando el corazón de los senadores venga a Jesucristo. ¿Sabe cuándo van a cambiar los homosexuales? Cuando el corazón de ellos venga a los pies de Jesucristo. Entonces van a cambiar. Entonces van a cambiar las leyes. Entonces va a cambiar su mente. Entonces ahora van a luchar por el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿de quién es ese trabajo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no les hablan de Jesucristo, pues? ¿Cómo van a oír, hermanos? Tenemos que hablarles de Cristo, ¿cierto? Amén. Tenemos que hacerlo, es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es venir a la iglesia y sentarnos el domingo e irnos a nuestra casa y regresar el próximo domingo. No, nuestro trabajo es venir a la casa de Dios el domingo, llenarnos de su palabra, adorar su santo nombre, irnos recargar las pilas, como quien dice, e ir allá afuera y ser cristianos allá afuera. Es más fácil ser cristiano aquí el domingo que ser cristiano allá afuera, hermanos. ¿Verdad que sí? Aquí usted es muy, hermano, Dios te bendiga. ¿Verdad? Fíjense que ayer andaba en el Uber y venía con un chavalito y era cristiano. Y pensamos a practicar así muy suave, como que conectamos muy bien, y pues resulta que somos cristianos los dos. Y por ahí hay muchos cristianos afuera también. Y ya uno, ya ahora lo traté de hermano, ¿no? Ahora es mi hermano, ya no era mi pasajero, ahora mi hermano en Cristo, ¿verdad? Y él sirve en otra iglesia, y qué bueno, y gloria a Dios.
Y es muy fácil, pero con los hermanos es muy fácil. Pero ¿qué si te habla un hermano por teléfono cuando estás en tu trabajo que está lleno de los escarnecedores, de los que se burlan de Dios? Y me habla el hermano Beto y, hermano, no le voy a decir Dios te bendiga porque se van a burlar de mí. No le voy a decir hermano porque se van a burlar de mí. No, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? ¿Verdad que sí? O a menos que se avergüence de que sepan que usted es cristiano. Porque hay personas que no quieren que sepan que son cristianos. ¿Y sabe por qué no quieren? Por la vida que llevan a veces. Porque hacen cosas que los cristianos no hacen o no deben de hacer. ¿Verdad? Y no debemos ser así, hermanos. La ley de Jehová debe ser nuestra delicia, dice, y que meditamos en ella. ¿A qué horas, hermano, debe meditar? De día y de noche. Meditamos en la ley de Jehová de día y de noche. Pensamos en las cosas de Dios de día y de noche. ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? Fíjense que la gran mayoría de muchos cristianos, no de esta iglesia porque yo no ando con usted ni oigo sus radios, pero la mayoría de los que se llaman cristianos, al menos en mi trabajo, todos los que se llaman cristianos, ahí oyen pura música secular. Todos. No estoy exagerando. Todos. Y fíjense que la semana pasada vino uno de ellos que es nuevo y me dice, oye, ¿tú no oyes música secular? Le digo, no. Música del mundo, pues, música de radio rachito o de rock o no sé, lo que usted quiera. Ajá, y me dice, no, tú no oyes de eso, dale, ¿no? Pero él es cristiano, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Me dijo. Bueno, porque la música secular, la que tú escuchas, trae puro mensaje negativo. Pero todas esas que tú oyes, hablan de pura droga, hablan de puro sexo, hablan de pura perdición, pura basura. Entonces yo no quiero eso en mis oídos. Yo no quiero eso en mí. ¿Verdad? Yo no te estoy juzgando y tú me preguntaste y por eso te estoy diciendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si quieres crecer, entonces mejor escucha música cristiana, ¿verdad? ¿Saben cuál fue su excusa? Me dice, es que la música cristiana siempre repite la misma. ¿Y sabe qué oye? Puras canciones viejas de los Eagles, usted que sabe de esas cosas, del Hotel California y cosas, son puras canciones viejas que ya repetidas, que ya se las sabe de memoria. O sea, su excusa era que eran canciones repetidas y oye puras canciones repetidas, pero viejas. No, mejor que diga, me gustan más las canciones del mundo. Que esa es la verdad, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, qué debe hacer? Deleitarse en su palabra de día y de noche. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué música debe oír? Música cristiana, hermano. Yo creo. ¿Sabes? Yo creo que debe haber música cristiana. Música que va a alimentar su espíritu, ¿verdad? Con la cual usted va a crecer. Entonces, la Escritura dice que esas personas que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche, van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, todos los que no andan en consejo de malos, los que no han andado en camino de pecadores, los que no se han sentado en silla de escarnecedores y que en la ley de Jehová meditan de día y de noche, esas personas van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Era como un árbol que está junto al río, que siempre está agarrando los nutrientes ahí y crece fuerte, ¿verdad, hermanos? Esa es la idea que da este pasaje. Dice, y da su fruto a su tiempo. O sea, usted como cristiano, si usted predica la palabra, se mete en la palabra, se mete en la oración, sirve a su Dios, a su tiempo va a dar su fruto, dice la Escritura. ¿Verdad? A lo mejor va a durar 1 año, 2, 3, 4, 5, pero va a dar fruto. El cristiano da fruto. La Escritura dice así. El Señor Jesucristo dijo que el cristiano de verdad da fruto a 30, a 60 o al 100, pero da fruto, hermanos. ¿Verdad? Porque viene de parte
de Dios y todo lo que hace va a prosperar. Pero eso es promesa de Dios. Si usted se deleita en el Señor, todo lo que usted hace va a prosperar, dice la Escritura. Pero no así los malos, dice. ¿Verdad? Y eso es cuando a mí me quedé yo, híjole, que son como el tamo que arrebata el viento, dice la Escritura. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y me venía a la mente el texto. La Escritura dice, ese no me vino, pero eso me vino ahorita. Dice en Romanos que Cristo, siendo aún pecadores, murió por nosotros, ¿verdad? O sea que yo siendo un malo, o sea que yo andando, una persona que anduvo en consejo de malos, una persona que anduvo en camino de pecadores, una persona que me senté con los que se burlan de Dios, una persona que no era mi delicia la palabra, una persona que no meditaba en la ley de Jehová de día y de noche, Dios mandó a su Hijo y Dios se hizo hombre y murió por nosotros, murió por mí, hermanos. Esta persona, Cristo, murió por mí. ¿Verdad? ¿Cómo no va a llorar uno, hermanos? ¿Cómo no lo va a quebrantar a Dios uno cuando dio su vida por personas como nosotros? A menos si usted era muy santo, pues usted nunca va a entender esto. Si usted cree que era muy santo, jamás. Hasta que venga al entendimiento de que Dios es santo y usted no. Y en Cristo somos santos. Sin Cristo, estos primeros dos versículos nos condenan. Nos condenan. Aquí dice, bienaventurados, doblemente bendecidos. Aquí estamos triplemente condenados. ¿Por qué? Porque anduvimos en consejo de malos, anduvimos en camino de pecadores y nos hemos sentado con los que se burlan de Dios. Qué tremenda cosa, ¿verdad, hermanos? Cuán grande es el amor de Dios. Y mire cómo Dios acomoda todas las cosas. ¿Puede haber gracia sin Cristo, hermanos? Dios nos salvó por su gracia, ¿cierto? La Escritura dice que los pecadores, todas esas personas de las que habló en los primeros dos versículos, dice, en otras palabras, que se van a ir al infierno, ¿verdad? Y ahí vamos camino nosotros. En Efesios dice que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo, pero ahora en Cristo, o sea, ahora en Cristo tenemos esperanza, tenemos un Dios, ¿verdad? Ahora somos salvos en Cristo. ¿Qué quiere decir gracia, hermanos? ¿Qué quiere decir gracia? ¿No? Gracia, un favor, es un favor. Nosotros lo decimos un favor inmerecido, es bondad de Dios, ¿verdad? Es una bendición de Dios, es gracia, como aquí bienaventurado, una bendición de Dios. Esa es la gracia, ¿verdad? La gracia, nosotros no merecemos su gracia, ¿verdad? ¿Por qué leímos aquí? Los dos primeros versículos. No levante su mano, pero usted en su mente piense, yo soy uno de esos. Romanos 3, si usted dice no, si usted dice, ¿sabe qué? Yo no he andado en camino en consejo de malos. Yo no he andado en camino de pecadores. Yo no me he sentado con los que se burlan de Dios. Pues a lo mejor usted lo debieron haber crucificado a usted en vez de a Jesús, ¿verdad? No, la Biblia dice en Romanos 3:10 que todos somos pecadores, que no hay uno. Vaya a Romanos 3. Romanos 3. 10, ¿ya lo tiene? Sí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Verdad? Pablo le está enseñando a los judíos que los gentiles y los judíos están igual, todos están bajo pecado. No hay justo ni aún, ¿cuántos hermanos?
ni aún uno. Pero acá en Salmos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, y que no camina con los malos, y que no se junta con ellos. Y acá dice que no hay uno solo. No hay uno solo que sea bueno. ¿Y qué dice después? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces la Escritura nos muestra que la condición del hombre está mal. Delante de Dios, mal. Y la Escritura dice que los malos van a ir al infierno. El Salmo 1 lo dice. Los malos van a ir al infierno, ¿verdad? Van a ser arrebatados como el así que se lo lleva el viento. Nada le va a prosperar. ¿Por qué? Porque está caminando sin Dios. Vamos a Génesis 3:21. En el capítulo 3 de Génesis, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero en el capítulo 3 usted puede leer que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Cayeron en pecado. Y en el versículo 21 nos dice algo. ¿Qué merecía Adán y Eva, hermanos? Quiero que usted me diga, ¿merecían ser perdonados? Dios les dio un solo mandamiento, todo les dio, absolutamente todo les dio. Esta tierra es de ustedes, ustedes la van a cuidar, todo esto es para ustedes, para su beneficio. De este fruto no quiero que ustedes coman. Fue lo único que les dijo. No quiero que hagan esto, ¿verdad? Un solo mandamiento. ¿Qué hace? Viene el tentador, el diablo, le dice, hey, no te va a pasar nada, sino que vas a ser igual a Dios. ¿Verdad? ¿Cuál era su pecado? Quería ser igual a Dios, hermanos. Alguien dijo para el hermano, le voy a decir quién dijo. El hermano Arcis Pro dijo, y estos malagradecidos tomaron del fruto queriendo ser igual a Dios. ¿Verdad? ¿Qué merecían, hermanos? Dios les dijo, el día que de ellos comas vas a morir. Merecían la muerte, porque Dios se los dijo, ¿verdad? Porque Dios es santo y su ley es perfecta. Y fallaron, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿verdad? Y después les dio su castigo. Pero ¿cuál es el punto? Murió alguien por ellos, mató un corderito y los vistió, les dio su gracia, les dio la gracia, hermanos, un favor inmerecido. Ellos dos merecían morir, ellos dos merecían ser cortados de la tierra, pero ¿qué hizo? No solamente los vistió, les dio la promesa de que el Cristo iba a venir un día. Gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a Romanos 5:20. Vamos a unas escrituras, ¿ok? Vamos a estar en varias escrituras. Romanos 5:20. Y lo vamos a leer para agarrar un poquito de contexto. Vamos a leer desde el 17. Romanos 5:17. ¿Lo tiene? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando el pecado sobreabundó, ¿el pecado de quién? De nosotros, ¿verdad, hermanos? La gracia de Dios, ¿qué hizo? Sobreabundó. El capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Porque parece ser como que el apóstol Pablo estuviese diciendo, no, de ninguna manera, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? No está diciendo que porque hay gracia usted puede hacer lo que le da la gana. Al contrario, está diciendo que si usted es nacido de nuevo, usted va a vivir una vida delante del Señor que va a ser agradable a Él. ¿Verdad? Porque ahora tiene el Espíritu Santo, hermano. Ahora tiene el poder. Ahora usted ha sido liberado del poder del pecado por la gracia de Dios. La pregunta, acuérdense, que es, sin Cristo puede haber gracia, ¿verdad? Vamos a Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, ya está visto en Romanos, tenemos pues para con Dios por medio de nuestro Señor, otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que somos justificados por ¿qué, hermanos? Por la fe, ¿verdad? Ok, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y si usted se dio cuenta, ahí está la respuesta a esta pregunta, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también, ¿quién es ese por quien también? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Tenemos entrada por la fe. ¿A qué tenemos entrada? A la gracia, ¿verdad, hermanos? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿sin Cristo puede haber gracia? ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo? Tenemos entrada por la fe esta gracia, ¿por medio de quién? Entonces podemos, ¿sin Cristo puede haber gracia? No. ¿Verdad? No. No hay gracia. Sin Cristo usted no puede entrar a la gracia de Dios. ¿Verdad? No puede. ¿A quién necesita, hermanos? ¿A quién necesitamos? A Cristo. Cristo es por quien tenemos entrada a esta gracia. No es al revés. ¿Verdad? No tenemos entrada por la gracia a Cristo. Así Dios dijo, en su palabra dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Verdad? Usted tiene que creer en Cristo. Usted tiene que venir a los pies de Jesucristo. Hemos estado viendo las escrituras en Romanos, ¿verdad? En Romanos 9 vimos al final de Romanos, el versículo 30, a veces el versículo 9. El versículo 30, Pablo da su conclusión de este capítulo. Obviamente no tenían capítulos, ¿verdad? La Biblia no tiene capítulos, sino que se lo pusieron, pero por causa de que podamos entenderlo mejor y aprenderlo nada más fácil, ¿verdad? Vamos al capítulo 9, dice en los últimos versículos del capítulo 9, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué, hermanos? Por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces la conclusión es esta, versículo 32, ¿por qué? Cuando usted lee por qué, ¿qué entiende? Que hay una razón, ¿verdad? Hay una razón por la cual los israelitas no fueron salvos. Hay una razón muy particular. Y Pablo nos va a decir, le voy a decir esto porque yo quiero le he hablado de esto otras veces, ¿va? Y lo he estado diciendo por varios domingos. Pero quiero que nos quede bien claro. Pablo no está enseñando en Romanos 9 que Dios escogió a Esaú para que se fuera al infierno y escogió a Jacob para que se fuera al cielo. Esa no es la enseñanza. Aquí está la conclusión. Está enseñando por qué los judíos no han alcanzado la gracia de Dios, por qué no han alcanzado la justificación. ¿Por qué?
Aquí dice por qué. Él contesta, no yo, ¿verdad? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, ¿por qué no fueron salvos, hermanos? ¿Por qué no fueron justificados, según el apóstol Pablo? Porque no buscaron la salvación. ¿Por qué? Por fe. Sino, ¿por qué? Por obras. Esa es la conclusión del apóstol, ¿verdad? Y luego dice, como está escrito, dice, para reafirmar lo que él está diciendo, como Dios dijo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si el Señor de los 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, versículo 29, no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma y Gomorra, habremos venido a ser, perdón, me perdí, 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién, hermanos? El que creyere en él. Váyase al versículo 8 del capítulo 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo dice, esto es lo que yo estoy enseñando, lo que estoy predicando. Estas son las buenas nuevas, dice, esta es mi predicación. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Y cuando un judío oye estas cosas, ¿pero qué estás hablando, Pablo? ¿Qué de la ley? ¿Qué de los profetas? ¿Qué de las lunas y los días y todas nuestras fiestas y la circuncisión y todo eso que Dios nos mandó? Pablo, estás equivocado. No. Tenemos un nuevo pacto en Cristo, ¿verdad, hermanos? Cristo cumplió con la ley que nos condenaba. Que nos condena. ¿Sí? Cristo cumplió con esa ley. Él cumplió con ella. Él cumplió con toda la ley, como aquel sacerdote que daba al cordero y moría. Él es nuestro sumo. Dice la Biblia que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está como si está ofreciendo sacrificios, dice. Pero Él fue el sacrificio. Él nos justifica por fe en Él. ¿Puede haber gracia sin Cristo? Absolutamente no, dice la Escritura. ¿Puede ser salvo sin Cristo? Absolutamente no. La Biblia, hermanos, nos habla así desde el Antiguo hasta el Nuevo. La salvación es por la fe en Jesucristo. La salvación es por fe. La Biblia nos habla así. Voy a terminar con esto aquí en el Salmo 1. Ya voy a acabar. Les prometo, cierro con esto. Entonces, el Salmo 1 concluye que los malos, versículo 4, son como el tamo que arrebata el viento. Que no se van a levantar los malos en el juicio. Que los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Piense poquito, usted que es cristiano, usted que ya ha venido a los pies de Jesucristo, usted que ahora conoce a Dios, usted entraba ahí, hermano. Usted entraba en estos malos que de los cuales conocía a Dios sus sendas. ¿Sí? Conoce su vida y su corazón perfectamente. La Biblia dice que Dios conoce el camino, ¿verdad? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
perecerá. Habacuc 1:4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿verdad? Aquel cuya alma no es recta se llena de orgullo, cree que está bien delante de Dios. Pero el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. El justo por la fe vivirá. Y la Biblia dice que Jehová conoce el camino de los justos. Entonces, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor único y suficiente Salvador, Dios conoce su camino. Y usted no ha sido justificado por la fe, como leímos en Romanos 5:1. Y la única manera que usted tiene entrada a esta gracia es por la fe en Jesucristo. Dios no le va a dar su gracia si no viene a Cristo. Eso, porque así lo quiso Dios, hermanos. No porque no pueda. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede salvar a quien le dé la gana si Él quiere. Y si Él quiere nos puede mandar a todos al infierno. Pero Dios dijo que si vienes a Jesucristo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué dice? Serás salvo. ¿Tú y todos? ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Lo confiesas? Cuando alguien te pregunta, ¿quién es el Señor? No, pues es que Cristo, hermano. ¿Sabe por qué dice eso? ¿Sabe por qué dice eso? Porque en el tiempo que ellos vivían, los cristianos, el César era el Señor, ¿verdad? El Curios era el Señor. Entonces cuando los cristianos estaban ahí y llegaban los soldados romanos, le decían, hey, ¿quién es el Señor? Y ahí había entre ellos unos de esos que pues semicristianos y decían, para que no los mataran, porque los mataban, no, pues César es el Curios. Ok, bien hecho, ¿verdad? Y llegaban al otro cristiano que ese sí había creído en el Señor, que no le importaba dar su vida por Jesucristo porque había creído esa verdad. ¿Quién es el Señor?, le decían. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? A esos los mataban. Para mí es muy fácil y para usted también. Yo puedo dar aquí muy fácil hoy ahorita y digo, hasta así con Jesús es el Señor. Pero ¿qué afuera, hermanos? ¿Qué si vienen como en China y nos dicen, ¿es Jesús el Señor o es Mao el Señor? ¿Qué si cambian en nuestro país, Estados Unidos, ahora las cosas y hay persecución con los cristianos? ¿Es Jesús el Señor todavía en contra de los cristianos? ¿Verdad? Diremos, oh sí, Jesús es el Señor. ¿Qué si empiezan a meter a la cárcel a los pastores porque no quieren casar homosexuales? ¿Será Jesús todavía el Señor? ¿Qué si usted le quieren quitar los hijos porque no quiere que le enseñen que el homosexualismo es igual que no ser homosexual? Y se los quiere quitar el gobierno. ¿Sabe que en Canadá pueden hacer eso? ¿Sabe usted eso? En Canadá le pueden quitar sus hijos. Si usted se atreve a hablar en contra de lo que Dios está en contra. ¿Seguirá siendo cristiano? ¿Seguirá predicando lo mismo? ¿O se brincará a esas páginas? Nos vamos a brincar Romanos 1, ¿verdad? Ya no vamos a predicar de Romanos 1, ¿verdad? No, hermanos. Si no has conocido al Señor, si no has venido a Cristo todavía, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que puedes hacerlo. Cree en el Señor Jesucristo hoy. Ven a los pies de Cristo hoy. Arrepiéntete. Trae a tu mente el Salmo 1.
que nos condena, hermanos. Pero Cristo nos dio vida. Por eso me gozaba yo ayer, hermanos. Por eso me gozaba con mis hermanos. Porque siendo yo un pecador, Dios me dio vida. No merecemos eso, pero Dios lo hizo. Porque nos amó.